Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta última mesa del segundo día del 18º coloquio de estudiantes de letras clásicas, titulado Clásico, Resistencia y Cambio. Primero, pues bueno, quiero agradecer a los organizadores por incluir estas mesas que están cerrando cada uno de los días del coloquio, porque se están centrando en la investigación. Una de las características que creo que nos debe definir siempre como estudiantes de cualquier licenciatura es precisamente la investigación y la inquietud por responder preguntas, ¿no? Aquellas preguntas que surgen de nuestras inquietudes a partir de las clases que tomamos, ¿no? Como bien nos comentaba también la doctora Silvia Aquino hace un momento, aquellas clases en las que nos sentimos pues no solo a gusto, por supuesto, por los conocimientos que estamos adquiriendo, sino también motivados, ¿no? Para emprender este camino a lo largo de la investigación. Bueno, esta segunda mesa de tesis, de tesistas, la primera fue el día de ayer, se llama Del Ayer. Vamos a presentar dos proyectos de investigación, pero bueno, antes de darles la palabra a Alfredo y a Santiago, quisiera comentar un poco por qué estoy moderando la mesa. Básicamente porque, bueno, desde hace 11 años, 11 más o menos, sí, me hago cargo, bueno, imparto asignaturas relacionadas con técnicas de investigación en filología clásica, y desde hace 5 aproximadamente la asignatura de investigación y titulación. Es decir, a mí me toca recibir a los alumnos de primer semestre, y en séptimo y octavo también llegan, ¿no?, estos mismos alumnos. Me han tocado ya algunas generaciones que coinciden a la entrada y en la salida, y sobre todo me da gusto porque ya aproximadamente 3 de mis alumnos del primer grupo de investigación y titulación ya se han titulado, ¿no? Entonces creo que es, no es mi mérito, por supuesto, es el mérito de estos alumnos y de sus asesores, pero a mí me da mucho gusto porque pues yo vi los cimientos, ¿no?, aquellas palabras que fueron construyendo poco a poco en las clases, y que a veces, ¿no?, incluso les costaba como escribir, y bueno, fuimos avanzando, y entonces esos cimientos a mí me han permitido pues cerciorarme de que de algún modo pues he realizado un trabajo medianamente favorable. Y entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, pues creo que también la experiencia que yo misma he tenido, ¿no?, al haber hecho ya 3 tesis, creo que es un poco también me deja, ¿no?, algo de qué puedo decir sobre la investigación en relación con los estudios o los temas que se van a presentar hoy y que presentan, por supuesto, mis alumnos. Y entonces, bueno, creo que ese es el motivo también de mi presencia el día de hoy. Para que comencemos ya con las presentaciones, voy a darle la palabra primeramente a Alfredo Gómez, quien va a presentar su proyecto titulado Afinidades postclásicas, las argonáuticas griegas confrontadas con las latinas por su vocabulario. Alfredo Gómez Cano es pasante de la licenciatura en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrolló experiencia docente impartiendo los cursos de lengua griega y latina en la Fundación Sofía México. Sus áreas de interés son la poesía épica latina y no latina, la literatura griega del periodo helenístico y la tradición clásica en las epopeyas renacentistas. Alfredo, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Parece ya costumbre que quien hace un trabajo sobre los argonautas tiene que citar cierto pasaje de la Rapsodia duodécima de la Odisea, que son los versos 69 a 72, en el que Circe, advirtiéndole a Odiseo sobre los peligros del mar, menciona las Symplegades, que son 2 peñascos flotantes que están a la entrada del Bósforo y que chocan entre sí y le impiden el paso a las naves. Leemos en traducción de José Manuel Pavón: una nave crucera tan solo salvó aquel paraje. Fue la célebre Argo, al volver de las tierras de Etes, ya lanzada marchaba a chocar con las rocas gigantes, cuando Hera, que amaba a Jasón, desvióla al mar libre. Esta es, parece que una de las menciones más antiguas del mito de los argonautas,
Y ya en sí eso es bastante meritorio como para traer la colación, pero estos versos de Homero nos dan una sinopsis de la historia. Nos dice 5 cosas. Que la Argo es una nave excepcional, pues fue la única en poder cruzar las Pléyades. Sí, gracias. Que viajó hasta las tierras del rey Eetes, que nosotros todavía no sabemos dónde son. Gracias. Y que Jasón viajaba en la nave, que era el comandante de la expedición, y que salían librados los argonautas por auxilio de la diosa Hera, porque favorecía a Jasón y lo tenía en gran estima. A pesar de esto, y a pesar de que en este mismo pasaje se describe a la Argo como célebre o pasimelusa, como celebrada por todos o conocida por todos, muy pocos son los poemas de la antigüedad que nos quedaron sobre los argonautas. Y es curioso pensar por qué, si era tan celebrada, tuvo tan poco tratamiento en la antigüedad. Incluso vemos que en esta sinopsis que nos da Homero se omiten muchos pormenores, se omite quién es Eetes, se omite dónde está su reino, se omite el mismo móvil de la expedición, que es buscar el vellocino de oro. Y bueno, esto es lo que da pie a esta investigación. La historia que los antiguos tenían en mente cuando escuchaban esta mención de la Argo debió ser a grandes rasgos como sigue. Antes incluso del nacimiento de Aquiles y de la guerra de Troya, Jasón regresa a la ciudad de Iolco a reclamar su derecho al trono, pero se encuentra con que su tío Pelias usurpó el trono de Tesón, que es papá de Jasón, el rey legítimo, y Pelias, en afán de deshacerse de Jasón, le encomienda una tarea: recuperar el vellocino dorado, que originalmente es de Grecia, pero está en la Cólquide, en manos del rey Eetes. La hazaña de viajar hasta el otro lado del Mar Negro es tenida por imposible, máxime cuando algunas versiones del mito ni siquiera se había inventado la navegación. Es la Argo, la primera nave que rompe el mar. Jasón cuenta con el favor de las diosas Hera, que odiaba por cierto a Pelias por descuidarla al rendirle culto, y Atenea, que es la que construye la propia nave. Ponen rumbo los argonautas hacia la Cólquide, en compañía es una tripulación formada por los mejores héroes y los más capaces campeones de toda la Hélade, como Heracles, Peleo, los Dioscuros y varios padres de los héroes de la guerra de Troya y del asalto a Tebas. Embarcados en un viaje sin precedentes, los argonautas hacen varias escalas y tienen varias aventuras antes de llegar a la Cólquide. Llegan a la isla de Lemnos, donde las mujeres han pasado antes a cuchillo a sus maridos, dejan atrás a Heracles en Misia, lo olvidan, atraviesan al final las rocas sin Pléyades cuando entran al Mar Negro, y casi al llegar a la Cólquide escuchan los gritos de Prometeo, que está encadenado al Cáucaso. Prácticamente la Cólquide era el fin del mundo en ese entonces, en esa concepción. Ya en la tierra de los Colcos, Eetes pone una condición a Jasón para entregarle el vellocino. Debe uncir 2 toros que escupen fuego y arar con ellos una parcela que tarda todo un día en ararse. Y en los surcos tiene que sembrar dientes de dragón, de los que van a nacer unos soldados armados y acabar con todos los soldados. Bueno, después de que le proponen esta fácil tarea a Jasón, pasa algo que es inesperado para los mortales, pero ya planeado por los dioses, que Medea, la hija del rey, se enamora de Jasón, evidentemente por intervención de Afrodita. Y con su ayuda, que era maga y que hacía pociones, como es sabido, Jasón lleva a cabo perfectamente los trabajos y sin salir lastimado. El rey obviamente no le iba a entregar el vellocino, y después de negarse planea matar a todos los argonautas y quemar la nave, pero Jasón, siempre con ayuda de Medea, roba el vellocino, matan al dragón que está custodiando el vellocino y escapan llevándose a la princesa. Los colcos, comandados por el Apsirto, que es hermano de Medea, los persiguen de regreso al Mediterráneo, y Medea termina siendo cómplice en el asesinato de su hermano por Jasón. De regreso a la Hélade, los argonautas visitan a Circe, se purifican del crimen y tienen 2 o 3 aventuras más y llegan a la Hélade, donde pasa lo que sabemos por Eurípides.
Bueno, esta historia, que es uno de los grandes ciclos mitológicos de la antigüedad, a diferencia del ciclo de Troya y del ciclo de Tebas, encontramos muy pocos poemas y muy pocas referencias trabajadas, sobre todo en épocas de gran esplendor literario. Los dos poemas más importantes sobre los argonautas que nos dejó la antigüedad son en griego, el de Apolonio de Rodas, que vivió en el siglo III, en el helenismo, y en latín el de Valerio Flaco, que quedó inacabado, por cierto, a mediados del siglo I después de Cristo. Esto es, Valerio vivió en un periodo que se ha llamado la época de plata. Los críticos lo han encuadrado como la época de plata. Vamos a ver por qué. Es interesante notar que los periodos en los que ambos poetas escribieron sus obras son análogos respecto a hechos históricos y literarios. Me refiero a que Apolonio de Rodas floreció en una Alejandría que era en ese entonces el centro comercial del mundo, el centro cultural de su tiempo, y recibía una gran cantidad de una constante actualización del pensamiento, porque había un gran sincretismo y eclecticismo por la misma abundancia del comercio. Hay que acordarnos que en ese entonces era Ptolomeo II Filadelfo, quien era faraón, y él era un gran patrón de las artes y las ciencias, y él fue el que nombró a Apolonio de Rodas director de la Biblioteca de Alejandría y tutor de su hijo Ptolomeo III de Vergetes, que también siguió favoreciendo las ciencias en su tiempo. Bueno, esta época, que es siguiente a la muerte de Alejandro Magno y la repartición de su imperio, es el punto entre que Grecia es el centro del mundo y cuando empieza Roma a expandirse cultural y militarmente. Recordemos, por ejemplo, que en este entonces es cuando se tradujo a la Septuaginta. Entonces había una gran cantidad de intercambio cultural y de polinización cultural, como le llaman. Este periodo es un intermediario entre la época clásica, la época de las tragedias, la época en la que se fijaron los poemas homéricos, y la expansión de Roma. Recordemos que en la influencia de que los helenísticos tienen en poetas como Virgilio y como en los poetas nuevos, porque son inmediatamente subsecuentes. Esta también es la época en la que nace la filología, propiciada por los grandes centros de estudio como las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo, que se ocupa de diseccionar y comentar la literatura de la época anterior, de la época clásica, los trágicos y los poemas homéricos. Repito que aunque los poemas homéricos son de la Edad de Bronce, fueron fijados y tuvieron la forma más o menos como los conocemos hoy en el siglo VI, cuando el tirano Pisístrato los mandó fijar. Aparte, había en el periodo de Apolonio de Rodas acababa de pasar una guerra de Ptolomeo contra Seleuco Calínico. Entonces tenemos un ambiente de que se acaba de terminar una guerra. Y Apolonio de Rodas era iniciado en los misterios de Salamina, por cierto. Eso Apolonio. Por su parte, Valerio Flaco escribió un poco más de un siglo después de la muerte de Virgilio, durante la dinastía Flavia, después del año de los 4 emperadores, cuando ya los poetas de la Edad Dorada se consideraban clásicos, se consideraban modelos a seguir. Es la que se llama la Edad de Plata por ser reflejo aparentemente de la Edad de Oro. Acababa de pasar igual la guerra de Judea, la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, y a la par de Apolonio, Valerio también era iniciado porque era quintesimbiro del colegio sacerdotal que cuidaban los libros civilinos. Entonces tenemos dos autores que son análogos en muchas formas, a pesar de estar separados por un espacio tan grande de tiempo y de espacio. Entonces, hay que preguntarnos por qué existen similaridades entre sus dos trabajos. Bueno, lo que pasa es que hay que ver que ambos vienen de una época, son respuesta a una época llamada clásica, en donde se escribió el mejor trabajo de su tiempo, y ellos se encuentran en la situación de tener que responder o de tener que escribir algo a partir del punto en el que ya se escribió lo mejor que se pudo.
El concepto de clásico ya existe desde la antigüedad. Sabemos que, por ejemplo, la palabra intendentes, de incrino, que seleccionar, se usaba para los autores seleccionados, como en esta misma época fue Calímaco, que escribió las Pínaques, que era un catálogo de la Biblioteca de Alejandría. Y tenemos varios ejemplos ya de un canon formándose en la antigüedad de listas de autores seleccionados. Quintiliano, Horacio, Dioniso del Carnazo recomiendan una lista de los autores a los que hay que imitar y a los que hay que saber evitar. Entonces es importante que hay que ver que el concepto de lo clásico era los autores a los que hay que imitar. Igual la palabra canon hay que recordar que es una regla, es una caña para medir. Primero se usó como canon de la iglesia en Eusebio, como regla de la iglesia. Hay que ver, por ejemplo, ahorita el Código de Derecho Canónico. Pero quien adoptó el término, quien acuñó el término de canon literario fue David Runken en su Historia Crítica de los Oradores Griegos en 1786, y luego evidentemente Harold Bloom definió el canon de Occidente, o acuñó ese término, un corpus de arte y literatura de lo más valorado de la alta cultura. Igual la palabra clásicus viene de clasis, de clase social, la división del pueblo, y hay que recordar que Eulogelio explica que no todos los ciudadanos eran llamados clásicos, sino solo los de primera clase, los que habían censado su patrimonio en 125.000 haces o más. Entonces, quiere decir que clásicus se utiliza solo para las cosas que son de primera clase. Helio también lo usa en contexto literario. En una anécdota sobre Cornelio Frontón, nos dice que se refiere con clásico a aquella corte antigua de poetas y oradores. Y dice literalmente, que sea un escritor clásico y no uno del proletariado. Dice. Hay que recordar que el proletariado era la clase social que la censaba no por su patrimonio, sino por el de sus hijos. Sí, como si dijera un escritor clásico, no uno cualquiera. Y utiliza la palabra adsibus, o sea, constante, que sea un autor constante. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener presente que desde el origen la palabra para separar a los autores clásicos de los demás implica una valorización de cuáles son los hay que imitar o de cuáles son los de primera clase. Después en la crítica se dividieron las edades de la literatura como a la manera de las edades del hombre de Hesiodo, con oro, plata, bronce y hierro. Y la crítica frecuentemente ha desestimado las edades que siguen a las llamadas edades de oro por considerarlas menos de menos calidad literaria. Nada más T.S. Eliot define un clásico por su madurez, hay que recordar. Y bueno, la comparación entre las hermenéuticas griegas y las latinas va hacia encontrar los valores literarios por los que se toman los clásicos de su tiempo como clásicos y contrastarlos con estos dos trabajos que son posclásicos, en el sentido de que están después y que son una respuesta a los dos más grandes autores de su tiempo. Ya se me va a acabar el tiempo, pero podemos revisar un poco del handout. Tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo Apolonio de Rodas ocupa también cosas que ya estaban en Homero y en Eurípides, y ese ocupar autores anteriores y esa referencia a autores anteriores es luego imitada, es un valor literario que se toma como valioso en las épocas postclásicas. Vemos, y bueno, Valerio Flaco también lo que hace es retomar también palabras de Virgilio
pero él hace innovaciones léxicas. Por ejemplo, él inventa adjetivos compuestos o se atreve a usar algún adjetivo o algún sustantivo con un significado inusitado. Y son, por ejemplo, estos mecanismos los que a partir de los que podemos saber cuáles son las características, los valores literarios más apreciados en la época postclásica y diferenciarlos de los apreciados en las épocas clásicas, en las épocas doradas. Bueno, creo que no nos daría ya tiempo, ¿no?, de leer un poco, pero Apolonio de Rodas, por ejemplo, si ven en el primer ejemplo, retoma el brillo y hablar del sol al amanecer como una flama, y vemos que eso ya aparecía en Eurípides, y usa el mismo verbo para brillar que usa Homero para el rayo de Zeus, y aparte compara la lanza de Jasón con un rayo el mismo. Estas referencias son los mecanismos que usan para diferenciarse o seguir a los autores clásicos. Igual Valero Flaco retoma una imagen de Homero y algún verbo de Virgilio, cambiando el sentido o siguiéndolo para hacer una declaración sobre si se acerca o se aleja del modelo clásico. Bueno, en conclusión, o concluyendo un poco, es importante estudiar estos autores que con frecuencia se desestiman por considerarlos serviles o por considerarlos que son una imitación de los periodos clásicos, y hay que poner más atención a los mecanismos que utilizan, que no son simplemente imitaciones de lo clásico, sino las innovaciones que se dan en estas épocas como una manera de separarse o de alejarse de los autores anteriores y ver, pues eso, qué es lo que están queriendo decir, cuál es su statement del autor conforme al periodo clásico. Pues eso. Muchísimas gracias, Alfredo. A continuación presento el siguiente tema, que lleva por título Pequeña alma mía, anotaciones generales en torno al último poema de Adriano. Lo presenta a su vez Santiago Sicilia, quien es pasante de la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dentro de esta facultad se desempeñó como miembro del comité académico de nuestro colegio y como miembro del comité organizador del 14º Coloquio de Estudiantes de Letras Clásicas. Asimismo, es miembro fundador del Concurso Nacional de Poesía Rubén Bonifaz Nuño y del Concurso de Teatro Alfonso Reyes, ambos de esta facultad. Ha sido profesor adjunto de las materias de Latín 1 y 2. Además, se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de la revista de análisis contemporáneo Conspiratio y cuenta con estudios profesionales de cine realizados en el Instituto Ruso Mexicano de Cine y Actuación Sergei Eisenstein, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a mi asesora de tesis, la doctora Judita Cavaletti, por todo su apoyo y toda su guía. Y bueno, a ustedes también les agradezco su asistencia y a los organizadores del coloquio, así como a la doctora Olivia, que nos acompaña aquí en esta mesa. Bueno, antes que nada me gustaría decirles un par de aclaraciones. Actualmente me estoy dedicando a como perfeccionar mi tesis, aumentando un poco la bibliografía, actualizando algunos datos y complementando algunas otras partes de la tesis, ¿no? Entonces yo me voy a centrar no en explicar mi proyecto de tesis en sí, porque siento que no me daría el tiempo. Entonces escogí algo que me parece como interesante y una de las cosas que he estado explorando últimamente, sobre todo para complementar la traducción que presento en la tesis. Bueno,
¿Podríamos pasar, por favor, a la siguiente? Bueno, mi tema de tesis, o el título que yo le puse a mi tesis, es Veracidad en De Vita Adriani de Scriptores Historia Augustae, un acercamiento desde las fuentes grecolatinas de los siglos II y IV. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Pues yo me estoy centrando en la biografía de Adriano que aparece en un texto que algunos quieren defender que es historiográfico y otros quieren defender que es literario, que se llama Historia Augusta. Entonces, la hipótesis que yo manejo es la siguiente, ¿no? Que el texto de la vida de Adriano en dicha compendio de biografías sigue de cerca la tradición de su época, dotando de verosimilitud al pasaje. Esto lo vuelve confiable para el estudio de la figura de Adriano. Es decir, durante mucho tiempo o incluso actualmente hay historiadores que, si bien toman como un soporte la historia augusta, en las vidas de algunos emperadores son muy reacios o escépticos en la información que maneja la historia augusta. Entonces, como yo cuando me empecé a acercar al tema desconocía bastante la bibliografía y bastante de las posturas y posiciones, yo como que me enojaba así como, ¿por qué no le hacen caso a la historia augusta cuando hablan de Adriano? Y entonces pues de ahí surgió la idea de tratar de rescatar el peso que podría tener por lo menos la vida de Adriano para los historiadores. Entonces mis objetivos serían explorar las problemáticas y controversias sobre la historia augusta y exponer las soluciones que se han presentado a lo largo de los estudios del texto. Después, analizar la información de Adriano transmitida en la vida de Adriano, ¿no? En la biografía de Adriano, y confrontarla con los pasajes de las fuentes grecolatinas del siglo II al siglo IV que mencionan de manera directa al emperador. Y por último, con ese estudio yo hago haciendo esa comparación, poder establecer el valor del texto respecto a su posición dentro de la tradición. La tradición sobre todo, pues, literaria, la transmisión y el peso que podría tener para los estudios históricos. Bueno, esta es una pequeña estructura básica que preparé para presentarles más o menos cómo está mi tesis, ¿no? Obviando la introducción, donde vendría la metodología y las conclusiones y la bibliografía, el contenido en sí de la tesis constaría de 4 apartados, ¿no? El primero es un primer estado de la cuestión, donde abordo las problemáticas que se han venido suscitando desde 1889 por lo menos, sobre el texto en general, sobre la historia augusta en general. Hay 3 cuestiones fundamentales: la datación de la obra, la autoría y por qué el autor hizo lo que hizo, ahorita les voy a decir qué es lo que hizo, y las fuentes, ¿no? ¿A qué fuentes recurrió? El segundo apartado me centro en un segundo estado de la cuestión, ahora sí enfocándome específicamente en la biografía de Adriano, porque esta biografía, que es con la que abre el texto de la historia augusta, ha suscitado muchísima más investigación, no solamente la que ha existido en torno al texto en general, sino ha dado mucho de qué hablar la biografía de Adriano. En este apartado, primero presento una pequeña biografía de Adriano, que se basa en gran medida en la gran obra de Burley, uno de los grandes biógrafos de Adriano, y que me parece la más documentada y la más completa. Después explico la ubicación y las características de la biografía, y por último presento, yo detecto que el texto se estudia con 2 enfoques. Uno es en la cuestión como textual, tal cual, y el otro es agarran pequeñas partes o pequeños pasajes y tratan de explorarlos a profundidad, tanto si pueden ser veraces, si no pueden ser veraces, si está falseando información el escritor o no, etc. Y bueno, obviamente en esta parte pues también propongo algunas soluciones o doy mi punto de vista. En el tercer apartado presento una traducción confrontada del texto con notas al texto latino y notas al texto en español. Y por último hago ya como lo que yo siento que es mi aportación, que es como tratar de cambiar el enfoque del acercamiento al texto. Entonces yo lo que hago es que
La historia augusta está datada, o la podemos datar a finales del siglo IV. Y el emperador Adriano vive a principios del siglo II. Entonces, por eso yo lo que hago es que recopilo todas las fuentes que yo pude encontrar que mencionan a Adriano, por lo menos de manera directa, porque eso es lo más fácil de encontrar. Y entonces yo lo que hago es una especie de colación de estos textos con cada pasaje o cada noticia que la historia augusta nos muestra de él, para ver cómo recibió, qué noticias recibió este autor sobre Adriano, y ver cómo él construye un arquetipo de esta figura, un arquetipo histórico, un arquetipo que se puede transmitir sobre la figura de Adriano, y ese arquetipo es en el que en gran medida nos hemos basado para estudiar la figura de Adriano. Bueno, este es uno de los códices más importantes que nos transmite el texto. Es uno de los más antiguos, data del siglo IX. Es el Códice Palatino, latino 899. Y el título que ven hasta arriba, en rojo a la izquierda, es el que yo transcribí, ¿no? Ese es el título con el que nos llega en uno de los primeros manuscritos que conservamos. El nombre Historia Augusta se lo pone uno de los editores del texto, este es Aubon, en 1603. Entonces, también hay una disputa sobre el nombre, sobre el título de la obra. Bueno, ¿qué es la Historia Augusta? Antes de empezar con el tema que a mí me interesa, la Historia Augusta es un compendio de biografías que van desde la biografía de Adriano hasta la de Numeriano, abarcando unos 187 años. ¿Por qué yo digo que toma desde el año 98? Porque la Historia Augusta, con la biografía que abre, o por lo menos la que conservamos como la primera biografía, toma algunos hechos desde la sucesión de Trajano, ¿no? Cuando Trajano asume el poder. Entonces, este texto se presenta como un compendio de biografías escrito por 6 autores que se turnaron, ¿no? Se repartieron algunas de las biografías para que ellos escribieran. Estos autores, estos 6 autores, presumen haber vivido, algunos de ellos bajo Diocleciano, otros de ellos bajo Constantino y otros bajo Constancio. ¿Por qué? Porque algunos de ellos le dedican su biografía o las biografías que escriben al emperador Diocleciano y otros al emperador Constantino. Y otros se los dedican a personajes que vivieron bajo Constancio II. Esto nos dataría la obra en el año 284, entre el año 284 y el 337. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa en 1889? Dessau descubre, hace un análisis estilístico y descubre también ciertos anacronismos y algunos pasajes de autores más tardíos de lo que pretendían ser estos 6 autores de la Historia Augusta, que la Historia Augusta recoge. Entonces, sobre todo, el que más peso ha tenido es el pasaje de Aurelio Víctor, ¿no? Que se publica su obra en el año 360, 361. Entonces, era imposible datar la obra en el 337 si tenía una copia casi, o una calca casi, del pasaje de Aurelio Víctor. Y en otra de las biografías también se encuentran paralelismos muy sospechosos sobre la obra de Eutropio. Entonces, esto es lo que desata la polémica de la Historia Augusta. Esta lista que tienen aquí es, a partir de esta polémica, muchos de los estudiosos en qué año han datado la obra. Nosotros nos hemos decantado por datarla, por acogernos a lo que ha argumentado Honoré, ¿no? Que la obra se había escrito entre el verano del 394 al verano del 395. Y otra cosa que dice Dessau es, por este estudio estilístico, él comprueba que solamente fue escrita por un solo autor. Entonces tenemos una obra que ya casi todos con la convención han aceptado que está escrita por un solo autor, que se hizo pasar por 6 autores diferentes en una época en la que no vivió.
Bueno, aquí les presento rápidamente una genealogía de Adriano que armo a partir de los estudios de Benario, de Birri, de Chosson y de Geraci Marcone. Ajá. Entonces ahí podemos ver cómo, aunque estos emperadores eran adoptados o adoptivos, ¿no?, sí tienen una relación sanguínea o de parentesco en algún punto. Podemos continuar. Bueno, yo quiero hablarles un poquito sobre el poema de Adriano que en esta biografía se recoge. Esta biografía recoge dos poemas de Adriano. Uno es una contestación a un poeta que se llama Floro, que es lo que tienen a la izquierda. Y ya como más o menos al final de la obra se recoge el pequeño poema dirigido al alma de Adriano, que es el que tienen a la derecha. Ahí lo que nos dice el texto es que Adriano, mientras estaba muriendo, compuso el texto. Entonces, ¿podemos pasar, por favor? Bueno, hay algunos comentarios que podríamos hacer sobre este poema. No hay consenso sobre cómo interpretar el poema, desde cómo editarlo, ¿no? Si bien la tradición más fuerte, que es la que deriva del códice P, ¿no?, del códice palatino, marca muy bien en las palabras, o sea, no hay como variantes. Algunos códices de otra tradición, la tradición Sigma, marcan, por ejemplo, en la línea tercera, ¿no?, cambiarían a quos in locos, ¿no? Entonces ahí tendríamos una variante. La mayoría de las personas no se acoge a esta tradición, a la Sigma, ¿no?, porque le dan más peso a la tradición del códice P. Sin embargo, como pueden ver, también les puse varios ejemplos de cómo han propuesto la puntuación diferentes editores o diferentes estudiosos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en la primera línea tenemos 3 diminutivos, ¿no? Los adjetivos en diminutivo están concordando y sabemos que se relacionan con anímula. Sin embargo, ¿qué hacemos con palídula, rígida y núdula? Ahí tenemos 2 diminutivos y en medio tenemos un adjetivo que no está en diminutivo. Entonces aquí es donde muchos estudiosos empiezan a discutir qué hacer. Esta discusión, si ponemos palídula y núdula con anímula porque están en diminutivo, rígida quedaría con loca. Hay algunos estudiosos que lo han propuesto, son los menos. La mayoría de los estudiosos han dicho que palídula, rígida y núdula tendrían que ir con loca, porque loca aquí significaría el inframundo, ¿no?, el lugar donde van los muertos. Y cuando está utilizado loca en ese sentido, debe forzosamente tener un atributo. Y otros de los autores han defendido que palídula, rígida y núdula vayan con anímula, porque ellos consideran que en medio tiene su antecedente en anímula. Y otros han considerado, como Hall en algún momento, pensar quae relacionado con loca, acogiéndose a la tradición de algunos de los códices in locos, in loco. Y él todavía dice, ¿y por qué no podemos poner quo in locos o quos in locos para que haya una rima entre locos y yocos y núdula con blándula? Pero bueno, no ha prosperado mucho el quos, ¿no? Si podríamos continuar, por favor. Bueno, en la cuestión métrica tenemos que el poema está en dímetros rhámicos acatalécticos. Sonaría algo así como anímula, vábula, blándula, hostes, comes, corporis, quae nuca, vitis, loca, palídula, rígida, núdula, necut soles, davis, yocos. Y en ese mismo metro está, por ejemplo, un poema de Levio, que es importante resaltar que también tiene uso de los diminutivos. ¿Podríamos continuar? Ok. Ahora, en cuanto a la autenticidad del poema, también ha habido mucha discusión.
A la izquierda pongo algunos de los autores que se han decantado por realmente considerarlo un poema de Adriano, y a la derecha los que consideran que es una falsificación del autor de la Historia Augusta. Como pueden ver, actualmente ya está casi aceptado que el poema sí lo compuso Adriano. En contra se han esgrimido ciertos argumentos, como el hecho de que Dion, es decir, el epitomador de Dion, Casio, Gifilino, no lo transmite, ¿no? Gifilino transmite unas últimas palabras de Adriano en su lecho de muerte, que dice que muchos médicos han matado a un rey, ¿no? Han matado a un emperador. Entonces ese es uno de los argumentos. El otro argumento es, si está en el lecho de muerte y Adriano tuvo intentos de suicidio porque estaba desesperado por su enfermedad, en ningún momento podría haber tenido el humor de componer un poema de esta naturaleza. Otros han dicho que el introducir el poema con un diquitur es apologético, cosa que a muchos no les parece eso, ¿no? Y la otra cuestión son las falsificaciones del historiador, bueno, del autor de la Historia Augusta, que en otras vidas ha introducido poemas atribuidos a los emperadores que sí son falsificaciones, que las introduce diciendo que el original está en griego y un mal traductor las tradujo al latín. Pero este no es el caso. A favor se han esgrimido sobre todo cuestiones de estilística, cuestiones de métrica. Y, por ejemplo, el estudioso Cameron, ¿no?, en 1980 sentencia que la calidad del poema sobrepasa la capacidad del autor. Porque métricamente los otros poemas que introducen las otras vidas, no tienen la misma calidad métrica, la misma factura que este poema y el poema que acompaña al de Flor. Y bueno, otro argumento es que el poema de Adriano pudo haber influido, o bueno, hay una influencia en Sereno. En Sereno podemos ver el uso de anímula. De anímula y anímula seguido de otros adjetivos en diminutivo, ¿no? Y también, bueno, podemos resaltar el verbo, ¿no? Habit con habibis. Otras ediciones de Sereno, en el obit final, ponen habit. Y Sereno había influido a Ausonio en sus parentalia, ¿no? Ahí podemos ver los paralelismos en azul, ¿no? Y podemos ver también un cierto paralelismo, no sé, algunos lo toman como ello, con el poema de Adriano en rojo, ¿no? Este argumento de Tácita Erevi es uno de los argumentos que toman para concordar rigida con loca, ¿no? Y no con anímula. Y bueno, la atribución de los diminutivos. A la izquierda una lista de autores, ¿no?, o de estudiosos que concuerdan los diminutivos del cuarto verso con anímula. En medio tienen algunos autores que concuerdan esos diminutivos con loca y algunos autores que quieren hacer una dislocación como la que yo en algún momento pretendí, o no sé si siga pretendiendo o no, sigo decidiéndome si concordar rígida con loca y los diminutivos todos con anímula. Y bueno, aquí tengo unas propuestas de traducción. Quizá en otro momento podríamos hablar sobre la selección del léxico, ¿no?, y cómo traducir las palabras, porque se ve una alta carga erótica que no se puede mantener en el español, ¿no? El poema de Adriano tiene en la estilística, en el metro, en las palabras utilizadas, algunos dejos de la comedia latina, ¿no?, y otros dejos de erotismo que podemos encontrar en autores anteriores a él. Entonces yo presento estas dos versiones. La primera es como la versión más académica que presento en el cuerpo del trabajo, en la traducción, y la otra la presento en una nota. Estas no son versiones finales, son como unos borradores, pero ya se acercan bastante a como los quiero dejar, ¿no? Les leo el primero, nada más. Pequeña alma mía,
pequeña alma, mudable, delicada, huésped y compañera de mi cuerpo, que ahora te abismarás en parajes rígidos, pálida, que ahora te abismarás en parajes rígidos, pálida, desnuda, y ya no, como sueles, me darás alegrías. La dislocación de los adjetivos se puede mostrar más fácilmente en la segunda versión que presento. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Santiago. Bueno, primero quiero felicitarlos a ambos porque hay tres situaciones que podemos rescatar en principio. La felicitación es por la valentía, ¿no? Porque creo que el hablar de nuestros temas de investigación cuando se están realizando requiere de eso, ¿no? Siempre debemos tomar mucho valor, aparte de que pues, presentarse en público también, ¿no? nos pone nerviosos, etcétera. Pero en este sentido, específicamente el tema de investigación es algo que atañe nuestra forma de pensar, nuestra forma de investigar, la manera en la que vamos a mostrarle a los demás, ¿no? Esto que hemos aprendido en la licenciatura, y entonces pues eso requiere mucha valentía, ¿no? Creo que debemos agradecerles en primer lugar y pues reconocerles eso. En segundo lugar, creo que este tipo de exposiciones también nos motiva, ¿no? Porque siempre retomamos los temas, ¿no? Regresamos a aquellos archivos que estaban a lo mejor guardados durante un tiempo y los leemos y nos vuelve la emoción, ¿no? Porque pasa muy seguido. Lo digo por experiencia, sobre todo. Y pues porque creo que tenemos dos temas que no solo son interesantes y eso se pudo notar en las participaciones que tuvieron, sino que también están aportando algo a la disciplina. Pero pues como están en ciernes, ¿no? Están todavía en ese proceso, pues necesitamos que ya terminen sus trabajos para que veamos qué es lo que nos van a aportar. Entonces, bueno, cada una de las investigaciones tiene características propias. Quiero comenzar con algunas anotaciones que hice. Tengo muy poco tiempo, entonces quiero comenzar con algunas anotaciones para Alfredo. Y algo muy general, perdón, antes de comenzar con estas anotaciones. Se nota que los dos ya tienen muy conocido su tema, ¿no? Es decir, ya lo han trabajado, lo han reflexionado, tienen claras ciertas directrices que van a poner en práctica y que van a conjuntar, ¿no? con las metodologías que están eligiendo. Y entonces creo que eso se notó en la exposición bastante, por eso creo que también es loable lo que están haciendo. Bueno, ahora sí comienzo con lo que anoté de Alfredo. Me hubiera gustado ver algunas de las cuestiones que nos presentó, por ejemplo, Santiago. Tienes ahí tu pregunta de investigación, ¿no? Siempre una investigación surge de la problemática, cómo problematizamos el tema. Entonces, ahí está la problemática. Tú nos presentaste básicamente dos preguntas, ¿no? ¿Por qué existen las similitudes entre los autores y cuáles son los valores literarios, ¿no? Que se rescatan de los clásicos a los postclásicos? Entonces creo que esa pregunta es la que te debe guiar para poder formular tu hipótesis, ¿no? La hipótesis que te va a llevar por ese hilo conductor temático. Y entonces también, bueno, en ese sentido pues nos hicieron falta como los objetivos, pero el objetivo ahí está, de algún modo está claro, ¿no? Incluso en el título, cómo es que vas a realizar esta... mencionaste una palabra muy específica, este contraste, ¿no? Este contraste entre las obras. Creo yo que hay que especificar más o hay que delimitar, y esta es una observación que siempre debemos tomar en cuenta, sobre todo porque en principio nuestros trabajos podemos formularlos muy amplios, ¿no? Muy amplios, y de acuerdo con los caminos de las lecturas, de los tratados, las metodologías o las teorías que estamos eligiendo, podemos hacerlos más chiquitos. Una de las cosas que bueno, también es para ambos, que quiero comentarles, es que la tesis o el proyecto de investigación nos va a conducir a obtener un título, ¿no? Y en ese sentido hay que ver el título como un trámite.
un trámite que hay que pasar para llegar a otra cosa, ¿no? Por supuesto, porque sus investigaciones siempre van a dar para más. Entonces, si lo vemos de esta manera, como un trámite en el que nos vamos a enfocar algunos años, pues podemos pasar a algo más y entonces ya podemos desarrollar más nuestros temas, ¿no? Entonces, eso en relación con la delimitación, porque creo que podemos o puedes hacer este contraste, pero si tal vez en principio te quedas, ¿no? Digo, el contraste entre lo clásico y lo postclásico, pero si te quedas en los autores en principio, ¿no? Para que los conozcas bien, para que los domines y ya después en un segundo momento retomes lo clásico en estos autores, pues ya va a ser otro campo en el que vas a poder aplicar, ¿no? Entonces creo que podemos delimitar, bueno, puedes delimitar más tu tema, porque de lo contrario pues va a ser muy amplio y te va a llevar más tiempo. Hay que verlo como eso. Tal vez suena muy como hacer de menos, ¿no? El título, no creo que sea como esa parte de hacer menos el título, pero si lo vemos como un trámite, pues podemos verlo como algo que hay que pasar y a lo que sí, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación siempre, ¿no? Que mis alumnos pueden asegurarlo. Y entonces, bueno, eso paso rápido con Santiago, porque si no me voy a tardar más y ya nos estamos pasando de tiempo. Igual, Santiago, la delimitación. Yo tengo una duda porque creo que te apasiona el tema de la crítica, ¿no? La crítica textual, sí se ve. Entonces, es algo que me parece que se nota en tu trabajo, sobre todo en los primeros apartados, ¿no? En las problemáticas de la discusión, ¿no? Las problemáticas, sobre todo, que mencionaste que había estado en la cuestión, pero más bien es en la transmisión textual, ¿no? Del tema. Entonces, creo que estos dos puntos a mí me llevan a, no lo sé, eso digo, es desde mi punto de vista y de lo que oí ahora, ¿no? A mí me llevan a proponerte igual que delimites más y que tal vez tu análisis que va hacia esto, hacia lo literario y lo histórico, lo dejes para un segundo momento y te centres en la problemática de la transmisión textual, la discusión que es el estado de la cuestión y una traducción, ¿no? Y termines y luego vayas a otra cosa, ¿no? Es decir, a este análisis que propones, porque, o sea, tienes tu tema, o sea, está planteado lógicamente el esquema, pero creo que sí hay que delimitar, ¿no? A veces creo que y nos pasa a todos, ¿no? También lo digo por experiencia propia, debemos ver el reglamento de titulación, son 90 cuartillas. no se pasa. Entonces, no quiere decir que no podemos pasarnos, ¿no? Claro que podemos pasarnos, pero pues muy tranquilamente podemos llegar a esas 90 cuartillas, ¿no? Y dejar lo que sigue para una maestría, ¿no? Para un posgrado en otra cosa. Es decir, si lo vemos así, si parcelamos, ¿no? Eso es algo que también debemos tomar en cuenta. Dividimos el estudio, podemos dejar estos otros temas para otro momento. Y tal vez en la traducción puedas hacer una serie de comentarios que te lleven a estas notas de transmisión textual sobre lo que nos comentabas, porque a mí me parece que lo tienes muy claro. Es un tema que, así como nos presentaba hace un momento Alfredo, ¿no? Todo este contexto en el cual está basando su información, también tú tienes muy claro lo que estás viendo en los manuscritos, ¿no? Y entonces, como es un tema que te apasiona, pues puedes rescatarlo en la traducción, al menos, bueno, es desde lo que yo vi, ¿no? Tienes muy claro tu hipótesis, y algo que también puedo comentarte es que si tú quieres cubrir esa hipótesis, para llegar al análisis que propones del punto 4, este análisis de la aportación propiamente, que no nada más es tu aportación, también va a ser la traducción, la discusión y la problemática, ¿no? Es decir, tienes un recorrido, pero para llegar de la hipótesis a esa aportación, pues te va a llevar más tiempo. Entonces yo creo que, y también es algo que les decía, no sé, hace poco tiempo a mis alumnos, esto también es esta fase de investigación también se trata de madurez, pero académica, ¿no? ¿Qué podemos dejar para después? ¿Qué es lo que puedo hacer ahorita? Por los tiempos, por mis circunstancias laborales, por todo lo que tengo alrededor, y qué puedo dejar para un posgrado, ¿no? Porque bien puede salir
de aquí una temática que me guíe para una maestría, para un doctorado y para ser un especialista en el tema, ¿no? Entonces creo que los dos tienen eso. Lo principal que yo les puedo recomendar pues, es la delimitación, ¿no? Básicamente. Y algo muy importante que creo que también debemos tomar en cuenta es que pues con estos trabajos ustedes van a hacer aportaciones a la disciplina. Entonces, cuando estén haciendo sus textos, a lo mejor no me hacen caso, pero ojalá ellos lo hagan, ¿no? Cuando estén haciendo sus textos, siempre tengan la pregunta en mente, ¿de qué forma voy a difundir mi carrera? ¿No? ¿Cómo es que voy a difundir mi carrera? Porque ese es el objetivo, o sea, mi trabajo de investigación, ya sea tesis, tesina o lo que yo esté haciendo, tiene que aportar a mi licenciatura. ¿Cómo es que voy a aportar? Con estas letras, líneas, párrafos, cuartillas, ¿no? Eso tiene que reflejar lo que yo aprendí y lo que quiero aportar, ¿no? Entonces creo que tener esa pregunta en mente nos puede ayudar para incluso también motivarnos, ¿no? Pero para tener claro que no solo estamos haciendo la tesis por trámite, ¿no? Sino que también estamos aportando, cada uno de nosotros aportamos en la medida en que terminamos nuestros trabajos, ¿no? Incluso en este momento pues estamos aportando algo a la hora de exponer, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias por presentarnos sus trabajos. Felicidades.